Bien. Ante todo, buenas noches, bienvenidos nuevamente a su curso de DIS. Hoy estamos ya iniciando nuestra tercera unidad. Vamos a hablar aquí acerca de análisis y diseño de sistemas de información. Y para eso vamos a empezar, como siempre, recordando dónde estamos, ¿no? Respecto de la planificación. Si ustedes pueden ver la planificación que tenemos dentro del grupo, nosotros vamos a empezar hoy con la primera sesión, como les decía, de la tercera unidad. Vamos a hablar acerca de evaluar la solución. Nosotros ya nos pusimos en el lugar del analista de negocios, hemos pensado en cuál es la organización, si está afrontando un problema, si ha identificado dentro del entorno una oportunidad que le va a permitir establecer un nuevo negocio, una línea de negocio, un canal de comunicaciones, etcétera. Todo lo que sea crear está relacionado normalmente a oportunidades y luego hemos propuesto una serie de soluciones, hemos analizado cuáles son las alternativas más viables en función del análisis de la factibilidad técnica, terminamos nosotros haciendo una recomendación de cuál era la mejor solución y todo eso fue documentado dentro de un documento que era el caso de negocio. Nosotros hasta ahí llegamos como analistas de negocio, hasta que el caso de negocio era presentado ante gerencia y aprobado. A partir de ese punto entra a tallar nuestro jefe de proyectos. El jefe de proyectos va a llevar a cabo todo un plan para poder implementar la solución que hemos construido o que hemos diseñado nosotros. En este caso en particular, nosotros vamos a enfocarnos el día de hoy en hablar acerca de evaluar la solución. Vamos a ver qué significa evaluar la solución, qué necesitamos y cómo finalmente vamos a alinear todos nuestros esfuerzos para que esto pueda llevarse a cabo. ¿Bien? Correcto. Antes de empezar, yo ya tengo sus exámenes parciales, están en corrección. Les voy a hacer la entrega lo antes posible. Espero que sea entre el viernes y sábado más tardar, para que puedan llegar el fin de semana con las notas. Por otro lado, ustedes ya recibieron su caso de negocio corregido y eso me lleva a conversarles acerca del siguiente punto. Una de las cosas que tenemos pendientes es la construcción y la entrega de su primer avance del trabajo final. Algunos de ustedes ya han presentado este avance. De hecho, cuando pedimos el caso de negocio, como conversamos, el caso de negocio cubre varios frentes del primer entregable del trabajo final y algunos se adelantaron y ya entregaron incluso todo este avance para poder recibir correcciones y feedback. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos aquí en el material de clase compartidos, como les decía, desde el 31 de marzo la estructura de lo que vendría a ser el trabajo final. Y para esta vez nosotros vamos a enfocarnos dentro del primer avance. ¿Qué tenemos dentro de este primer avance del trabajo final? Nosotros deberíamos documentar cuál es, en este caso, la misión, la visión y objetivos estratégicos de la organización. Y aquí vienen las preguntas, ¿no? Profe, la organización que estoy haciendo es de repente una pyme y no tiene objetivos estratégicos. Ok, ustedes los documentan y los ponen en este 1.3. En cuanto, por ejemplo, a la necesidad del negocio, ustedes ya identificaron dentro de su caso de negocio si es un problema o es una oportunidad. En algunos casos le he dado un poco de feedback para que puedan hacer pequeños ajustes y luego puedan identificar la causa raíz. Dentro de la causa raíz ustedes deciden, van por Ishikawa, van por los 5 porqués, pero tengan en cuenta lo siguiente. A muchos de ustedes les he corregido dentro del caso de negocio el hecho de que si yo hago Ishikawa, en el diagrama de espina de pescado tengo en la parte de la cabeza el problema que estoy tratando de atender o la oportunidad que estoy tratando de aprovechar. Si estoy hablando de un problema, todos los factores que vienen y que se van a comentar como causas deben ser elementos que conllevan a que ese problema exista. Es decir, son factores normalmente negativos. Y si estoy hablando de una oportunidad, tengo la oportunidad en la cabeza del diagrama y dentro de las espinas tengo elementos que contribuyen a que esa oportunidad se dé. Es decir, son aspectos positivos. Puede ser la cultura de la organización, como les estaba contando al inicio, puede ser el factor tecnológico que está muy desarrollado en su empresa, puede ser que a nivel cultural existe un tema de mindset que está dispuesto al cambio o que la dirección general tiene un enfoque para apoyar ese cambio que ustedes están proponiendo, lo que sea, ¿no? Pero, ya saben, oportunidad, aspectos positivos, problema, aspectos negativos. Eso es importante llevárselo cuando hacen Ishikawa. Y cuando hacen los 5 porqués, no es necesario que ustedes lleguen a hacer las 5 preguntas específicamente, pero la idea es que
todas estas preguntas están relacionadas. Tienen una pregunta, esa pregunta del por qué los lleva a una respuesta, y producto de esa respuesta realizan la siguiente pregunta. Todo esto se tiene que ver con una cadena. A veces se necesitan más de 5, a veces menos. Lo importante es que lleguemos a la causa principal del problema que queremos analizar. Ok, eso de los dos puntos primeros que ustedes ya han realizado, y lo que está pendiente solamente es que realicen los ajustes que se les ha solicitado dentro de su caso de negocio. Luego vamos a enfocarnos en las alternativas de solución. Aquí ustedes también ya tienen las alternativas de solución documentadas. El feedback que les he dado respecto al caso de negocio es que, por ejemplo, estas alternativas tienen que ser formas de resolver el problema o de aprovechar la oportunidad. ¿Bien? En algunos casos he tenido algunas alternativas de solución que no atienden al problema que he identificado. Entonces no se podría evaluar esas alternativas porque no están atendiendo a la necesidad del negocio. Van a ver el análisis de factibilidad. Nuevamente les repito, el análisis de factibilidad se realiza por, y aquí está cada una de las alternativas. Tengo 3 alternativas, entonces hago 3 análisis de factibilidad contemplando la operacional, la tecnológica, de costos y de tiempo. ¿Bien? Cada una de ellas para cada alternativa. Finalmente, ustedes van a utilizar una evaluación por distintos criterios, y la idea es que ustedes tengan al menos 3 alternativas de solución, como ya han hecho dentro de su caso de negocio, y que tengan 5 criterios. Estos 5 criterios deberían ser explicados. Ah, mire, profe, yo voy a usar 5 criterios y está el tiempo, está el costo, está la adaptabilidad, está, no sé, la facilidad de implementación y el personal requerido para administrar la solución, por ejemplo. Lo que yo debería decir es cómo va a ser mi escala, si va a ser del 1 al 5, del 1 al 10, si el 1 va a ser lo menos beneficioso y el 5 va a ser lo más beneficioso para la organización. Tener en cuenta eso cuando califican. ¿Qué les ha pasado en algunos casos? Por ejemplo, tienen 2 opciones, ¿no? Desarrollar un software y comprar un software. Y tienen tiempo y tienen costo. Entonces, como tienen desarrollar el software, y esto lo califican como que va a ocupar mucho tiempo, ponen número 5. Pero el 5 significa que es más beneficioso para la organización. Entonces, si algo va a tardar más, debería tener una calificación menor. Si algo va a costar más, debería tener una calificación menor. De esa forma, van ustedes a encontrar la opción de poder sumar los valores que están teniendo en cuenta y no sumar aspectos positivos y negativos. Entonces, por eso es importante que documenten cuáles son las escalas y que tengan en cuenta cuál es la relación que tienen los factores entre sí. Bien, una vez que van a realizar esa evaluación, terminan escogiendo el que tiene un valor mayor y hacen la descripción de esa alternativa. ¿Okay? En el punto anterior, yo he dicho, tengo estas 3 soluciones, que es desarrollar un sistema desde cero, mejorar el sistema que ya tiene la organización, o comprar un sistema ya diseñado por un tercero. Y lo que voy a hacer aquí es decir, luego de la votación o luego del análisis multicriterio, la opción 2 es la opción que se va a elegir, y esta opción comprende los siguientes elementos. Y ahí describimos si va a ser una solución web, una solución móvil, si va a tener acceso a autoservicio del cliente, si estamos haciendo despachos, esto va a involucrar que yo haga, por ejemplo, el tracking de mi pedido, va a haber conexión con facturación electrónica o no. Es una descripción general de la solución. ¿Bien? Hasta ahí el 3.4. Y luego, que ya tienen todos esos puntos que han desarrollado y han sido corregidos, lo que van a hacer es especificar sus requerimientos. Van a hablar de los requerimientos de negocio, ¿se acuerdan? Alto nivel, qué necesita la organización, requerimientos de interesados, qué es lo que las personas de esta organización requieren, los requerimientos de solución, que ya son los clásicos que hemos visto de funcionales y no funcionales, y van a terminar poniendo los requerimientos de transición. ¿Cuáles son los de transición? Los que yo necesito para poner en marcha mi solución. Normalmente hay 2 importantes. Migración de datos y, por otro lado, las cosas que están referidas a capacitación. Va a haber un requerimiento de transición, por ejemplo, que sea capacitar a los 30 operadores del sistema. Entonces lo tengo ahí. O hacer la migración de la data histórica para empezar la operación del sistema. Entonces ese es un requerimiento de transición y yo lo documento. ¿Bien? Aquellas que ustedes ven aquí con asterisco son las obligatorias. Las de solución, porque obviamente tenemos que ver qué es lo que van a construir,
y de transición para ver cómo es que van a habilitar ese funcionamiento. Las de negocio interesados son importantes, no son obligatorias, pero les van a ayudar a ustedes a tener una mejor calificación. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? El alcance incluido. ¿Qué cosa es lo que va a estar dentro de mi producto? Y esto ya lo han descrito dentro de la solución. Miren, está comprendida una aplicación web, está comprendida una aplicación móvil. Por ejemplo, describo cuáles son los módulos que se van a contemplar, ¿no? Eso está dentro del alcance incluido. ¿Y qué cosa está dentro del alcance excluido? Aquellos elementos que no voy a tomar en consideración para este proyecto o para esta etapa del proyecto. ¿Qué podría tener aquí en el alcance excluido? Por ejemplo, la solución no contempla la integración con la solución de facturación electrónica que tiene la empresa. Ah, listo. Entonces sé que esta parte de la solución no se va a desarrollar y con eso le doy claridad a mi cliente. Y es algo importante para el tema que vamos a ver hoy, que es el tema de cómo yo valido mi solución y aseguro que el cliente tenga una aceptación de la misma. ¿Bien? Hasta ahí estamos con lo que ya han hecho dentro del caso de negocio y lo que le van a sumar es un diagrama de casos de uso, ¿no? ¿Cuáles son las funciones principales que va a tener su sistema? Las van a documentar y cuáles son los actores que van a estar relacionados. Hasta este punto, respecto del trabajo final, ¿tienen alguna duda, alguna consulta antes de empezar con la clase? Listo, entiendo que no. Y lo que voy a hacer es asignar la tarea. Normalmente tienen una semana para desarrollar esto. Vamos a tener una semana y un poco más. Vamos a dejarlo para el día 5 para que ustedes hagan la entrega. Yo igual lo voy a asignar como una tarea dentro del calendario de Teams y así van a poder ver que tienen la tarea asignada. El documento, como les digo, ya lo tienen a disposición hace algunos meses y tomen en cuenta, por favor, las recomendaciones y sugerencias que les he hecho para que puedan mejorar su nota. ¿Ok? Va. Entonces, si no tienen dudas con esto, vamos a empezar con la clase. Si en algún momento o al final tienen alguna duda respecto a este documento o lo revisan mañana, pasado, y tienen alguna pregunta, me escriben por el chat y yo les voy respondiendo para que puedan organizarse. ¿Listo? Bien, vamos a empezar entonces. A ver, disculpen, tengo una pregunta aquí en el chat. Vamos a ver. La pregunta, buena pregunta. Solo una de las personas debe subir el entregable, igual que cuando hicieron el caso de negocio, ¿no? El que es el representante del equipo, que de hecho ya ustedes me dieron los nombres y yo los tengo mapeados en mi lista, es la persona encargada de subir el archivo. Esa persona sube el avance y esa nota baja para todos los miembros del equipo. ¿Bien? Listo, señor Palacios, gracias entonces. Si tienen alguna pregunta más, me la dejan saber y si la van recordando a lo largo de la clase, igual escriben y vamos conversando. Listo, entonces vamos a ver. Bien, ¿qué tenemos aquí? Para el día de hoy, lo que vamos a hacer es atacar algunos puntos relevantes respecto a la evaluación de la solución. Nosotros vamos a hablar acerca de cómo vamos a evaluar nuestra solución que hemos propuesto. Vamos a decir cuál es el propósito de poder hacer esta evaluación, cuáles son las recomendaciones para tener una buena evaluación de la solución y finalmente qué elementos deberíamos nosotros considerar para planear la evaluación de la solución. Bien, entonces, como siempre, si tienen alguna duda, me avisan y lo vamos viendo. Ok, lo primero que vamos a hacer es hablar acerca de la evaluación de la solución propuesta. Nosotros aquí en esta evaluación debemos tener en cuenta que la evaluación consiste en las actividades que nosotros vamos a hacer como analistas de negocio para poder validar que una solución esté completa, pero también que una parte de la solución esté completa y haya sido implementada. Es decir, yo podría evaluar toda mi solución cuando termino el desarrollo de mi solución o de la aplicación que estoy desarrollando, o podría decidir hacer una evaluación de cada entregable o de cada módulo. Eso lo voy a ir viendo. ¿De qué puede depender? Eso ya lo vamos a manejar más adelante con el expertise que vayamos ganando,
pero la idea es que nosotros tengamos esa facilidad de poder intuir hasta qué punto nosotros haríamos en algunos proyectos una evaluación de toda la solución, una evaluación por módulo o una evaluación por el entregable. Puede estar relacionado, por ejemplo, a la complejidad del proyecto. Si yo tengo un proyecto muy complejo, seguramente preferiría hacer evaluaciones más pequeñas y de esta forma yo podría obtener feedback, obtener aprobación de elementos menores y luego va a ser más fácil que tenga una aprobación del módulo o una aprobación de toda la solución en general. ¿En qué otros momentos me convendrá hacer evaluaciones más pequeñas o unidades más manejables? Si tengo proyectos con alto nivel de cambio o con alto nivel de riesgo. Entonces, va a depender un poco del escenario que nos toque vivir en ese momento. Ahora, la evaluación lo que va a hacer es determinar puntualmente que también la solución que yo he diseñado, porque recuerdan que identificamos un problema, vimos cuáles eran las opciones, vimos cuál era la mejor, entonces cuando yo evalúo la solución, quiere decir que voy a empezar a ver cuál de estas soluciones, cuán bien esta solución que yo he decidido que va a ser la que voy a implementar, cubre las necesidades del negocio. Es decir, soluciona el problema, aprovecha la oportunidad y cómo eso va a cobrar sentido en relación a la información que yo he recuperado de los stakeholders y cómo la solución puede brindar valor a mi cliente y por ende a todo el negocio. Algunas actividades, de hecho, dentro de esta evaluación podrían estar cubiertas por un análisis cualitativo y otras por un análisis cuantitativo. Es decir, en algunos casos yo voy a decir que la solución ha alcanzado los resultados que espero por elementos que voy a calificar, ¿no? Bueno, muy bueno, que sean relativos a la percepción que mi cliente tiene de mi solución. Pero hay otros elementos donde yo tengo que evidenciar que he logrado ese cumplimiento con algún tipo de medición. Luego vamos a ver, algunos están más ligados a los aspectos funcionales, otros a los requerimientos no funcionales, pero vamos a ir avanzando a pocos y vamos a ver cuál es la relación que podrían tener estos elementos. Nosotros para poder evaluar la solución tenemos múltiples opciones. Una de las opciones que podríamos utilizar es hacer una encuesta, empezar a saber de una forma masiva y global si es que el requerimiento que yo he implementado dentro de la solución cubre efectivamente la necesidad que tiene el negocio. Más utilizado podría ser un focus group, donde ya trabajo con un grupo mucho más pequeño y tengo la posibilidad de conseguir feedback, conseguir retroalimentación para poder eh, no solamente validar la solución o la parte de la solución que estoy viendo, sino también identificar posibles oportunidades de mejora. Y definitivamente algunos otros requerimientos van a requerir de que yo realice ya un test, unas pruebas, en este caso los test exploratorios de funcionalidad que tienen que ver con que el usuario interactúe con la solución que yo estoy construyendo y en función a esa interacción él realmente perciba que ha recibido atención sobre su requerimiento y que el sistema tiene el comportamiento que le espera. Cuando nosotros hablamos de algunos tipos de soluciones, por ejemplo, de software mucho más complejas, nosotros podríamos hacer comparaciones también entre los valores actuales, que es lo que hace el proceso manual, y los valores esperados, que es lo que realiza mi sistema. La idea es que yo pueda, en este caso, evidenciar cuál es la data que se está generando dentro del proceso manual, hacer una comparación con la misma información dentro de mi sistema y finalmente evaluar que ambas fuentes tengan la misma información y que sea congruente, ¿no? ¿Eso qué es lo que me va a permitir? Asegurarnos que las reglas del negocio están bien diseñadas, bien implementadas y que aquello que sucede en la realidad, que hoy está más relacionada a medios físicos y a papel, va a ser luego interpretada de una forma coherente por la solución que yo estoy diseñando. Y ahí entra a tallar lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Que tome adecuadamente los requerimientos, que me preocupe del rendimiento del sistema, que me preocupe de algunos aspectos como las reglas de negocio o los árboles de decisión de los que conversamos en algún momento, y que toda esa lógica que hoy existe normalmente dentro del conocimiento de una empresa o de alguna persona en particular en un proceso, se plasme en un proceso que está estructurado y que me va a permitir tener los mismos resultados desde un sistema de información. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo sistemas que son muy complejos o que manejan mucha data,
puedo recurrir a esta opción, ¿no? Comparar qué es lo que sucede en el mundo real versus qué es lo que está sucediendo en este mundo digital que yo estoy construyendo para mi cliente y donde el manejo de información debería ser el mismo. ¿Ok? Bien. Yo les decía además que algunos requerimientos o algunas características necesitaban un tipo de evaluación diferente. En particular, los requerimientos no funcionales tienen que ser medidos para poder ser demostrados, ¿no? Entonces yo debería realizar algunas evaluaciones, algunas mediciones para poder saber si efectivamente estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con aquel requerimiento no funcional que me habían dado. Vamos a hablar de un ejemplo. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, algunas mediciones que están referidas a evaluar la calidad de servicio o los acuerdos de niveles de servicio, los SLA que está alcanzando mi sistema. ¿Qué pasa si yo estoy diseñando un sistema de ventas online y alguien me ha dicho un requerimiento como el que vimos en el ejemplo, ¿no? Construimos juntos? Un requerimiento no funcional que diga que tiene que soportar 50 usuarios concurrentes, 100 usuarios concurrentes. Vamos a poner que sean 100 para tener un número redondo. Entonces, yo no puedo decirle al usuario, efectivamente soporta 100 si es que no tengo alguna evidencia. Para poder hacer eso, hago una prueba de estrés, hago múltiples conexiones, simulo conexiones simultáneas y empiezo a ver cuál es el rendimiento de la solución y si es que efectivamente puede soportar 100 usuarios transaccionando sobre el sistema. Entonces, este requerimiento, que es un requerimiento no funcional, está ligado a una medición que yo tengo que hacer para poder evidenciar que he cumplido con mi requerimiento. ¿Sí? A eso se refiere este punto de aquí. Si yo he dicho, por ejemplo, que voy a soportar X usuarios, bueno, hago la prueba y demuestro que cumple con esa cantidad de usuarios. Si he dicho que los reportes históricos deberían ejecutarse en menos de 5 segundos, entonces tendré que hacer una ejecución, una medición y demostrar que estoy alcanzando el requerimiento que me habían solicitado. Entonces, es importante rescatar esto, ¿no? Todo lo que sea no funcional se va a demostrar a través de medición. Luego vamos a ver que estas mediciones van a tener un costo, van a tener un tiempo y también deberíamos estar en capacidad de definir quién es que va a hacer este trabajo. Adicionalmente, poder comparar los costos, tanto los estimados con los reales, es decir, qué es lo que yo pensaba gastar con la solución y qué es lo que efectivamente estoy gastando, y compararlo con algunos beneficios, ¿no? ¿Qué es lo que yo esperaba conseguir y cómo puedo evidenciar que estoy consiguiendo esa cantidad de beneficios? Sobre todo cuando se habla a nivel monetario, ¿no? Nosotros utilizamos en algunas ocasiones algunas metas o ofrecemos algunos beneficios como el que ustedes han documentado dentro de su caso de negocio. O sea, reducción de costos, incremento de ingresos, eh, esos elementos que están ligados normalmente a aspectos financieros tienen que también pasar por un proceso de evaluación, ser medidos y, de acuerdo a esa medición, evidenciar si estamos cumpliendo o no con lo que habíamos ofrecido mediante la solución que estamos construyendo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda antes de hablar del propósito de la evaluación? ¿No? ¿Todo claro? Va. Entonces, ya dijimos qué es lo que vamos a evaluar, por qué. Hemos hablado de que en algunos casos las mediciones van a ayudarnos a soportar la demostración de que se ha cumplido efectivamente con un requerimiento, especialmente en los no funcionales. Pero es importante saber para qué es que nosotros vamos a hacer este proceso de evaluación. ¿Qué es lo que nos va a aportar dentro de la organización, dentro del equipo de proyecto y sobre todo a la empresa donde nosotros estamos implementando la solución? La idea de esta evaluación es que a nosotros nos va a proveer la habilidad de poder evaluar si es que una solución, que es la que nosotros hemos diseñado y hemos recomendado sobre las demás, va a poder alcanzar o no los resultados esperados. Yo he recomendado una de tres posibles soluciones en función a una evaluación donde he dicho que es la mejor en términos de alcance, de costo, de tiempo, de usabilidad, de escalabilidad. Entonces, todos esos elementos que yo he tomado en consideración para evaluar me han llevado a recomendar una solución. La idea es que esto no termine aquí. No termina solamente cuando yo implemento la solución que diseñé
y salgo de la empresa o termina mi rol como persona de TI. La idea es que yo pueda implementar esta solución y pueda evidenciar que efectivamente estoy contribuyendo a que la organización alcance esos beneficios que yo le he propuesto. ¿Esto por qué? Porque si ustedes venden consultoría, van a tener la oportunidad de generar una relación a largo plazo. No solamente cumplí con el desarrollo del sistema, ¿no? Lo hice en tiempo, lo hice en costo, lo hice dentro del alcance que habíamos definido, sino que además de eso, que es importante, estamos cumpliendo con la función primordial que es entregar valor al cliente. Bien, mira, yo entregué esto dentro del tiempo que habíamos pactado, dentro del costo que habíamos pactado, en el alcance que habíamos pactado, pero sobre todo estoy consiguiendo los beneficios que te había ofrecido. Entonces, eso nos va a llevar a construir una relación de mediano y largo plazo que finalmente para nosotros va a convenir porque va a generar una serie de soluciones que van a ir construyendo valor progresivamente y nos van a permitir conocer mejor al cliente y tener cada vez soluciones que estén mucho más alineadas a lo que él hace. Además, otro aspecto importante de la evaluación es que nosotros nos va a proveer de algunas entradas para decisiones de go o no go a nivel tanto técnico como de negocio, cuando se liberen todas las soluciones ya construidas o alguna parte específica de la solución. ¿Qué son estas decisiones de go o no go? Estas decisiones de finalmente ir o no, que en algunos casos están al punto del cierre del desarrollo y son las decisiones de, oye, ¿vamos a salir de producción o no? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, estamos listos, estamos entregando los valores que hemos propuesto, estamos con una cantidad de fallos que es tolerable, estamos en este punto cumpliendo con las expectativas que nosotros habíamos documentado de parte de los usuarios. Esta evaluación, además de poder conseguir conformidad y para quienes vendemos consultoría hacer el cobro de nuestros servicios, también va a evidenciar cuando yo demuestro que la solución ha sido aprobada por mi cliente interno, que efectivamente está de acuerdo con los resultados que estamos produciendo. Entonces, en ese momento yo puedo tomar la decisión de, mira, este módulo que estamos evaluando, ya no nos ponemos en el aspecto inicial de toda la solución, sino este módulo, el módulo A, el módulo de, no sé, registro de pacientes. Lo han probado, cumple con las reglas de negocio, está listo para implementarse y para salir en productivo, sí, vamos. O no, no está listo, entonces toca hacer un retrabajo. Pero identificamos en ese punto si estamos o no listos y eso es en función a las pruebas y a las validaciones que vamos a realizar. La evaluación, además, podría identificar algunos puntos de rendimiento decrecientes. ¿Qué cosa es esto? Vamos a ver. Un ejemplo de este caso de puntos de rendimientos decrecientes es cuando se puede obtener mayor valor adicional de un proyecto, pero el esfuerzo adicional necesario para alcanzarlo no es justificado. ¿Cómo lo llevamos a un ejemplo tangible? Tal vez yo estoy desarrollando un sistema de control de inventarios. ¿Ve? Entonces, he empezado mi sistema de control de inventarios porque he identificado un problema dentro de la organización y este problema es que están sucediendo pérdidas de existencias, es decir, de materiales, dentro de los almacenes. Entonces, tengo mi problema, he propuesto tres alternativas de solución, he seleccionado una, que es desarrollar un sistema de control de inventarios, y yo me doy cuenta que a medida que incorporo tecnología a esta solución que estoy proponiendo del sistema de control de inventarios, tengo menores pérdidas y eso me ayuda a tener un control mucho más eficiente. Entonces, primero, digo que voy a hacer un sistema de control de inventarios que solamente tenga ingresos y salidas. ¿Sí? Eso me lleva una cantidad de tiempo, una cantidad de costo y genera un beneficio. Luego me doy cuenta que el sistema es mucho más complejo y que además de ingresos y salidas puede tener bajas o bajas por desvalorización o por algún daño. Entonces empiezo a incrementar funcionalidad y empiezo a reducir aún más los errores que existen dentro de las existencias. Luego me puedo dar cuenta que incorporando algunos controles de Cardex o funcionalidades de conteos aleatorios, puedo incluso disminuir más esta variación del inventario. Bien, luego me doy cuenta que si yo incorporo la supervisión de un tercero o inventarios en tiempo real o alertas para que cuando haya alguna extracción del almacén se notifique a los encargados de centros de costo,
y estas diferencias de inventario van a reducirse más. Pero cada vez que yo incorporo funcionalidad, estoy incorporando también mayor recurso comprometido, mayor gasto. Bien, pero hasta el momento hay un efecto directo, ¿no? Yo comprometo más dinero, más tiempo y tengo un mejor resultado. Menos errores, menos pérdidas. Pero va a llegar a un punto en el cual yo pueda seguir inyectando tecnología y este resultado ya no vaya a mejorar o no vaya a mejorar tan sustancialmente. O la mejora no justifique la inversión que estoy haciendo. Por ejemplo, ¿cómo podría mejorar aún más el control de este inventario? Podría identificar e implementar controles de RFID donde cada uno de los elementos tenga este pequeño chip para saber si efectivamente está dentro del inventario y yo tenga conteos automáticos y periódicos. Esto va a hacer tal vez que yo disminuya más la cantidad de errores que tengo, pero va a significar una inversión que no estaba prevista y que la inversión podría ser incluso mayor a el beneficio que voy a tener económico del ahorro por pérdida de información o diferencia de inventarios. Entonces, a medida que yo evalúo, me doy cuenta también si estoy consiguiendo los resultados, pero tengo que tener la capacidad de poder identificar si en algún momento estoy llegando a estos puntos de rendimiento decrecientes donde ya no importa que siga comprometiendo recursos, mi resultado no va a mejorar en una escala suficiente para poder justificar el esfuerzo que estoy haciendo, a nivel de tiempo, a nivel de dinero y a nivel de compromiso de mis recursos. ¿Bien? Vamos a ver. Además, nos dice, la evaluación de una solución implementada puede ser utilizada para poder identificar nuevos requerimientos o un cambio en ellos, los cuales pueden conducir a un refinamiento, perdón, de la solución o a nuevas soluciones. ¿Qué pasa? Cuando yo ya tengo la oportunidad de poner a prueba la solución, de demostrarle a mi usuario que mi solución está funcionando y que efectivamente genera el valor que hemos pactado, lo que podría suceder es que empiecen a salir nuevos requerimientos, ¿no? Como les decía, puede haber un conteo aleatorio de los inventarios. Listo, entonces yo demuestro al usuario que esto está sucediendo y el usuario me dice, pero mira, el conteo de inventario aleatorio debería realizarlo una persona. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Pero esta persona no debería tener acceso a poder consultar cuáles son las cantidades que existen actualmente, porque si no se va a ver en la tentación de decir, mira, si el sistema dice que existen 10, yo ya no cuento en el almacén si no pongo 10. Si hay 20, pongo 20 y todas las cantidades teóricas con las reales empiezan a coincidir. Pero cuando veo realmente en el almacén pueden haber diferencias. Entonces, cuando demuestro esto al usuario, podrían hacer un nuevo requerimiento, y eso usualmente pasa, y alguien nos dice, mira, esta función tiene que desglosarse por un tema de segregación de funciones, ¿no? Alguien tiene la capacidad de poder mirar cuáles son los inventarios y las existencias que hoy tenemos en la empresa y otra persona diferente va a hacer un conteo aleatorio, sí, pero de los ítems de una manera sin conocer el inventario real. Entonces después el sistema cruza esa información, no da ningún aviso de donde no existen diferencias y me manda un mensaje por cada excepción donde no coincida aquello que han contado con la cantidad teórica que tenemos en el sistema. ¿Bien? Entonces, en algunas ocasiones, algunos requerimientos muy finos solo se pueden demostrar cuando el usuario los prueba. Por eso es que las metodologías ágiles vienen siendo cada vez más utilizadas, porque yo cuando le muestro a mi Product Owner cómo va el avance, él me valida funcionalidad, empiezan a nacer estos nuevos requerimientos. De lo que estamos hablando de evaluación de la solución, no está circunscrito específicamente a una metodología de trabajo ágil o tradicional, sino que es un concepto general que podría aplicarse en cualquiera de ellas. Entonces es importante, a medida que yo demuestro, puedo recibir nuevos inputs para poder tanto refinar un requerimiento que no identifique correctamente o generar nuevos requerimientos o nuevas soluciones si es que el requerimiento es muy complejo. Ahora, ¿qué aspectos podríamos nosotros recomendar respecto de la evaluación que vamos a realizar? Vamos a ver. Lo primero que podríamos recomendar es que evaluemos pronto y continuamente, ¿bien? Desde etapas iniciales del proyecto. Luego vamos a ver cada uno de estos puntos. Por ahora nos quedamos con evaluar pronto y continuamente. Otra de las recomendaciones, que podamos tratar el análisis de requerimientos, la trazabilidad, las pruebas
y finalmente la evaluación como actividades que son complementarias. No es que yo primero tomo los requerimientos, después desarrollo mi matriz de trazabilidad, después pruebo los requerimientos y al final hago una evaluación de la solución, sino que todas esas actividades pueden realizarse en distintos puntos del proyecto y se van a complementar entre sí porque me van a brindar un conocimiento más amplio de lo que estoy construyendo y luego evaluando. Número 3, evaluar con el contexto y uso del valor en mente. Entonces, acá nosotros vamos a ver para qué es que estoy construyendo este elemento y si realmente está generando o no valor. Y finalmente, confirmar el valor esperado para las soluciones de software, es decir, que estemos produciendo el valor que hemos ofrecido y que la organización y los stakeholders requieren para poder funcionar. Vamos a ver el primero de ellos, evaluar pronto y continuamente. Primera recomendación. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Pues nosotros definimos ya cuál es nuestro criterio de evaluación, es decir, qué elementos vamos a medir. La disminución de errores, el incremento de ingresos, la cantidad de transacciones, qué es lo que queremos medir respecto al beneficio que hemos ofrecido. Entonces, cuando nosotros podemos definir este criterio de evaluación de una forma temprana, nosotros podríamos aplicarlo al proyecto, no solamente al final. Yo no voy a esperar que termine todo el proyecto para hacer una evaluación y ver si estoy alcanzando el resultado. Yo podría, a medida que voy sacando entregables, que voy terminando sprints o que voy haciendo entregas parciales, podría ver cómo va mi indicador, ¿no? Si mi indicador es la cantidad de ventas, por ejemplo, podría ver cómo va cuando tengo la funcionalidad más básica, cómo va cuando voy sofisticando mi solución y cómo va incluso al final de la implementación, donde tengo ya una solución mucho más robusta. Entonces, yo podría tener estas mediciones continuas, incluso desde antes de terminar el proyecto, para poder ver e identificar cuál es la tendencia, hacia dónde estoy yendo y cómo estos resultados finalmente van a apuntar a conseguir los objetivos que el negocio tiene. Además, puede ser aplicado a un proyecto, como les decía, en progreso, para proveer algunos inputs sobre estrategias de desarrollo de pruebas. Si es que cuando yo voy haciendo las mediciones me doy cuenta que hay aspectos que no son congruentes, que no se están probando adecuadamente, yo puedo tomar esa información y mejorar mi proceso de pruebas, mejorar mis casos o mis planes de prueba y con eso tener una solución que va a ser más robusta al final. El uso temprano de algunas técnicas de evaluación también me va a ayudar a identificar cuáles son las áreas de la solución que necesitan más pruebas. A medida que yo voy evaluando mi solución y voy entregando a mi cliente, podría identificar que hay ciertas áreas que requieren pruebas más finas, que requieren pruebas más complejas, que requieren más casos de pruebas para validar toda la funcionalidad. Entonces, es importante que yo pueda identificar tempranamente estos elementos y tomarlos en cuenta. Cuando nosotros identifiquemos los criterios de evaluación, deberíamos también tomar esta oportunidad para poder especificar o confirmar algunos requerimientos. Si alguien ha hecho un requerimiento, por ejemplo, de cantidad de clientes conectados en simultáneo, y yo estoy empezando a identificar cuáles van a ser los criterios de evaluación. Mira, vamos a hacer un conteo de los usuarios conectados en línea. Entonces, eso me puede llevar a especificar o confirmar mis requerimientos. Vamos a ver, algún ejemplo de algo que me ha pasado una vez. Un cliente quiere que su solución soporte 100 usuarios concurrentes. Pero ¿qué sucede? Nosotros hacemos la especificación, estamos conversando con él acerca de cómo vamos a validar que efectivamente se haya cumplido este requerimiento y le decimos, una de las pruebas que vamos a hacer es hacer un simulador que realice varias conexiones sobre el servidor y evidencie que soporta un número X de conexiones. ¿Okay? Pero esto lo vamos a hacer solamente sobre la aplicación web, porque la aplicación móvil tiene los mismos servicios. Pero en este momento sale el cliente y nos dice, no, pero lo que pasa es que yo te he dicho que necesito 100 conexiones concurrentes, pero estoy hablando de 100 en el portal y 100 en el celular. Entonces, eso, a pesar que para el cliente podría estar claro, puede ser que a mi equipo se le haya pasado. Y eso significa que yo no debería soportar solo 100 usuarios concurrentes, sino 200. Porque a pesar que son dispositivos distintos, están apuntando a una misma solución, que en el caso nuestro era una solución en nube. Entonces,
a medida que yo voy diseñando cómo es que voy a hacer las pruebas, también voy entendiendo mejor qué necesita el cliente y voy especificando mejor mis requerimientos o voy confirmando que efectivamente entendí lo que el cliente me había propuesto. Segunda recomendación, tratar el análisis de requerimientos, la trazabilidad, las pruebas y la evaluación como actividades que sean complementarias. Yo les decía, es importante ver que todos estos elementos, por más complejos que puedan lucir al inicio, eh, nos van a generar información y sobre todo nos van a generar información en conjunto, nos van a ayudar a cerrar algunas brechas que pueden haber quedado respecto al entendimiento que hemos tenido con nuestro cliente. Cuando nosotros hablamos, y de esto conversamos hace un rato, de ciclos de vida que son adaptativos, nosotros aquí en los adaptativos explícitamente vamos a definir cuáles son los criterios de aceptación. ¿Cuándo es que nosotros vamos a definir esos criterios de aceptación? Dentro de la historia de usuario. Porque a medida que yo cumpla con esos criterios de aceptación que he documentado, voy a poder decir que la historia de usuario está terminada, que mi product owner la va a probar y que esta funcionalidad va a estar lista para poder entregarse dentro del sprint en el cual estoy trabajando. Ahora, estos criterios de aceptación y la definición de las historias de usuario van a jugar un doble rol, ¿no? Se van a soportar unas a otras, porque si yo tengo una buena historia de usuario, una buena definición de requerimiento en líneas generales y tengo criterios de aceptación claros, entonces va a ser mucho más probable que yo al desarrollar esa funcionalidad tenga claridad en lo que voy a hacer y al entregar la funcionalidad a mi cliente reciba la aprobación porque efectivamente lo que me han pedido y yo tengo como requerimiento está soportado en la medición y de esta forma puede ser confirmado de una forma mucho más sencilla. Nosotros deberíamos establecer acuerdos entre tanto stakeholders como los responsables del desarrollo de la solución. De un lado, nuestros stakeholders, que son quienes van a tener toda esta serie o este set de requerimientos en mente, y del lado nuestro, en nuestro equipo de proyecto, las personas que van a estar encargadas de poder entender qué necesita este stakeholder, documentarlo de una forma adecuada y plasmar estos que pueden empezar siendo algunos deseos o algunas eh, expectativas que están de una forma mucho más intangible, llevarlas a elementos que sean mucho más palpables, que están documentados como requerimientos y que finalmente se pueden demostrar. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos, como el caso anterior, de ciclos de vida que eran adaptativos o ágiles, es mucho más evidente que tenemos estos puntos para poder hablar de requerimientos, de trazabilidad, de pruebas y que todo esto va a confluir. Pero esto no exime al tema de los ciclos de vida predictivos. Los ciclos de vida predictivos o totalmente orientados al plan, donde yo me paro en el día 1 y empiezo a diseñar cuál es mi plan de trabajo hasta el día 100 que termine el proyecto, también pueden utilizar este tema de la evaluación como una opción para poder no esperar hasta el día 100 que termine mi proyecto de hacer una evaluación con el cliente, sino si es que yo tengo mi plan desde el día 0 hasta el día 100, porque es un ciclo de vida predictivo, también tengo la oportunidad de hacer algunas evaluaciones periódicas que me permitan entregar bloques de funcionalidad o componentes ya hechos que puedan ir generando valor a mi cliente y que también me puedan dar a mí la certeza de que lo que estoy construyendo efectivamente va a atender la necesidad que hemos identificado. ¿Sí? Entonces, por eso esta parte de evaluación empieza a cobrar valor porque ya hemos hablado de la solución, hemos hablado de cuál es el problema que queremos resolver, hemos hablado acerca de cuáles las características que tienen, hemos conversado y ustedes lo van a hacer en el trabajo final acerca de cuál es el alcance de la solución, qué cosa está incluido, qué cosa está excluido. Finalmente nosotros vamos a tener estos elementos que se van a ir complementando entre sí. Cuando nosotros hablamos acerca de esta especificación de cuáles deberían ser las pruebas que nosotros vamos a hacer, también esto nos va a ayudar a poder tener más claridad sobre los elementos que quiere probar mi cliente. Me va a ayudar a mí a poder entender mejor el requerimiento, me va a ayudar a poder documentar mejor el requerimiento que estoy haciendo y esto va a ser independiente de la forma en la que especifiquemos el requerimiento. Profe, yo utilizo historia de usuario.
te va a servir el hecho de que puedas definir cómo van a ser las pruebas, porque esto te va a permitir tener los criterios de aceptación que van a estar dentro de tu historia de usuario. Profe, yo utilizo casos de uso. ¿Quieres hacer una especificación de casos de uso? También la puedes utilizar, pero cuando estés pensando en estos casos de uso, también vas a estar pensando en otro elemento que son los casos de prueba. ¿Cuáles son los elementos que yo quiero validar? ¿Cuáles son los comportamientos que espero? Que yo esté pensando en cómo voy a demostrar que esto funciona, me va a ayudar también a mí a tener un mejor sentido, un mejor entendimiento del requerimiento que el usuario me pueda haber dado. Nosotros conversamos la clase pasada acerca de un elemento que a ustedes les podría ser de utilidad. Conversamos acerca de la matriz de trazabilidad, ¿se acuerdan? Dijimos, esta matriz de trazabilidad tiene una serie de atributos donde yo voy a poder apoyarme para demostrar que un requerimiento tiene una trazabilidad desde que nace, producto de la incorporación por una persona, por un aspecto técnico, por un aspecto legal, hasta cuál es el entregable que satisface ese requerimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la matriz de trazabilidad, no solo nos va a permitir hacer un seguimiento, sino que también nos va a proveer de la posibilidad de verificar que los requerimientos que nosotros estamos incorporando van a soportar las metas de la organización y los objetivos del negocio que hemos documentado. Y por otra parte, que las pruebas que yo quiero hacer al final de este caso de negocio, cuando haga la implementación, van a tener suficiente nivel de detalle para decirme que los requerimientos se han cumplido y de esta forma yo puedo hacer mi entrega formal hacia el cliente. ¿Sí? Tercera recomendación, evaluar con el contexto y el uso de valor en mente. Esto quiere decir que yo voy a hacer mi evaluación de la solución y esta evaluación normalmente es mucho más compleja que simplemente validar que los requisitos individuales se hayan alcanzado. Si alguien me dijo, yo quiero que pueda registrar nuevos materiales, que pueda hacer ingresos, que pueda hacer salidas, yo puedo demostrar individualmente que estos aspectos se han cumplido, tal vez a través de mis pruebas unitarias, pero no quiere decir que si cumplo con los aspectos unitarios, toda mi solución esté completa y esté funcionando de la forma que deseo, sino que la solución, cuando se maneja de forma integral, tiene un espectro mucho más amplio y eso me lleva a mí a tener en cuenta no solamente qué es lo que está haciendo cada una de las funcionalidades que quiero entregar, sino cuál es el valor que van a generar todas estas opciones en conjunto. Nosotros no deberíamos asegurarnos solo de que nuestra solución trabaja como fue diseñada. Yo la he diseñado para hacer ingresos, para hacer salidas, para mandar notificaciones por correo. ¿Eso funciona? Sí. ¿Quiere decir que mi solución está validada? No necesariamente, sino que puede haber algunas funcionalidades que sean mucho más complejas o que dependan unas de otras y que yo necesito analizar ya de una forma mucho más estructurada. Otra cosa importante respecto a esta tercera recomendación es que no importa cómo yo haya elicitado mis requerimientos, cómo es que yo haya levantado la información, ya sea de stakeholders o de algunas fuentes documentales, sino que estos requerimientos que yo documente, ya sea en historias de usuario, en casos de uso o en algún otro artefacto que decido utilizar, están asociados a usos previstos. Es decir, yo estoy construyendo esto porque va a tener una funcionalidad. Y esa funcionalidad va a tener un comportamiento que es un comportamiento esperado dentro de la solución y que va a generar finalmente un conjunto de beneficios. Entonces, yo lo que debería hacer es, por una cuestión de orden, tener mis historias de usuario o mis casos de uso relacionados a funcionalidad que se va a implementar dentro del sistema. Entonces, de esa forma, yo rápidamente podría ver mis historias o podría ver mis casos de uso y prever o identificar rápidamente cuál es la funcionalidad o cuál es el uso previsto que tienen cada uno de estos casos de negocio o historias de usuario. Y nuestra última recomendación es poder confirmar el valor esperado de las soluciones de software. Si nosotros hablamos de soluciones que están automatizadas, es esencial que nosotros podamos validar cuál es la funcionalidad que va a poder manipular los datos, si efectivamente se están ejecutando las reglas del negocio que yo había definido y si se está respetando esta integridad de la información
para luego poder evidenciar que la información, como les decía al inicio, que generamos de un proceso manual, de un proceso actual, tiene congruencia con la información que vamos a empezar a generar a raíz de la fecha y que puede tener un impacto positivo dentro de la organización. Otro aspecto importante de este valor esperado para las soluciones es que nosotros deberíamos asegurarnos no solo que la información se gestione adecuadamente y que obtengan los resultados, sino deberíamos estar pensando en aspectos, por ejemplo, como los del almacenamiento, ¿no? ¿Dónde se van a generar esos datos? ¿Dónde se van a almacenar? ¿Cuál es el tratamiento que tienen? ¿Cuáles son los niveles de seguridad? Hacer estas pruebas nos va a permitir a nosotros también tener una visión más amplia de lo que se refiere a estos temas que van a generar valor finalmente para el negocio. Y como aspecto final, vamos a hablar acerca de la planeación de la evaluación. Ya dijimos qué cosa es la evaluación, qué cosas nos va a proveer, algunas recomendaciones para poder evaluar correctamente. Y vamos a hablar ahora acerca de la planificación de la evaluación. Si nosotros hablamos de planear la evaluación, deberíamos saber que estas actividades relacionadas a poder documentar o diseñar qué aspectos vamos a evaluar de una solución no es una tarea que sea fácil, que sea rápido o que no requiera recursos. Va a tomar tiempo, va a tomar esfuerzo y va a necesitar que nosotros estemos en la capacidad de poder identificar, confirmar los criterios de evaluación. Es decir, que no solamente vamos a construir el requerimiento, no solamente lo vamos a documentar y definir adecuadamente, sino que tenemos que estar pensando cuáles son los elementos que me van a servir a mí como criterios de evaluación, qué es lo que yo quiero medir de este requerimiento, cuál es el valor que espera mi cliente y cómo puedo demostrarle yo que he alcanzado esos valores esperados o esos valores comprometidos. Nosotros deberíamos implementar todo aquello que sea necesario para poder tomar las medidas que no están construidas aún en la solución o en la infraestructura. Tomar medidas y reportarlas o analizarlas. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo les hablé de poder evaluar la solución, les dije que lo principal de evaluar la solución era poder demostrar que estemos alcanzando los resultados esperados. Algunas veces nosotros comprometemos una solución que tiene un corte financiero y queremos que esta solución incremente los ingresos o incremente la cantidad de ventas o disminuya el índice de errores y por eso el retrabajo y el costo que concierne a estos reprocesos. Pero si yo no tengo alguna medición actual, por ejemplo, digo que mi solución va a ayudar a mejorar en 10% la cantidad de ventas a clientes fuera del IVA. Pero ¿qué pasa? Si hoy no tengo la cantidad de ventas o no tengo la cantidad de ventas por distrito o por provincia, va a ser muy difícil que yo evidencie cuál va a ser el comportamiento de mi solución y cuál va a ser el efecto que va a producir. Yo debería pararme el día de hoy, antes de la implementación de la solución, y hacer una medición de cantidad de clientes, de ventas por departamento, y con esa información inicial podría hacer una comparación a la mitad del proyecto, cuando he implementado los módulos más básicos, saber cómo se está comportando, una evaluación al final del proyecto y una evaluación tal vez unos 6 o 8 meses después de la implementación para ver cuál ha sido el efecto real de la implementación del sistema. Entonces, puede ser que mis mediciones estén en función a algunos datos que todavía no existen y me va a tocar a mí crearlos. O puede ser que la organización ya tenga esta información que la genere de forma recurrente y yo más bien sea el que la utilice para evidenciar si he conseguido o no los resultados que he comprometido. Aspectos finales respecto a planear la evaluación. Nosotros deberíamos considerar algunos factores importantes cuando estamos planificando la evaluación de la solución. Para esto nos podemos apoyar, como siempre, en algunas preguntas tipo que nos van a permitir tener un enfoque un poco más amplio de lo que sucede y tener mayor claridad acerca de lo que vamos a evaluar. Entonces, la pregunta inicial sería, ¿qué metas, objetivos o riesgos del proyecto o de la organización en general se van a confirmar, monitorear o rastrear con esta evaluación? ¿Qué es lo que yo quiero demostrar? Mira, entonces el objetivo principal de la organización es mejorar sus ingresos. Ok, entonces, ¿cómo yo voy a evidenciar que esos ingresos están mejorando? Mira, hay un objetivo estratégico que apunta a abrir nuevos canales de venta.
Bien, entonces, ¿cómo es que yo voy a confirmar que mi solución está alineada y ayuda a que se creen nuevos canales? Voy a de repente hacer una medición acerca de cuáles son los clientes que he tenido a través de la app que he creado. Entonces es un nuevo canal, tengo una cantidad de clientes, evidencio cuánto tengo el día 1 del proyecto, al día 2, al día 100, después de la salida en vivo y en los meses posteriores, y puedo elaborar una curva de tendencia. Otra de las preguntas que debería hacerme es quién va a cubrir los costos de esta medición. Es decir, quién va a cubrir el tiempo, el esfuerzo, los recursos, todo lo que es necesario para poder hacer esta evaluación. Si la evaluación no existe, como les decía, hay que crearla. Entonces, ¿quién va a hacer esa creación? ¿Quién va a hacer la medición inicial? ¿O quién va a hacer estas mediciones periódicas a lo largo del tiempo para ir viendo cómo se comporta mi solución? Normalmente ahí ya no depende de mí como TI, sino depende de algún área usuaria que me alcance esos datos para yo empezar a evidenciar si estamos consiguiendo los resultados. Y la última pregunta es, ¿tiene la solución o su infraestructura capacidades de medición integradas para los criterios de evaluación? Tal vez lo que yo he comprometido es un SLA, por ejemplo, de disponibilidad del servicio, ¿no? Entonces, hay un requerimiento no funcional de alguien que me ha dicho que necesita que la solución trabaje 24/7 y que tenga el 99% de disponibilidad. Entonces, puede ser que yo haga un reporte y evidencia el cumplimiento, o puede ser que me base en algún indicador que ya esté definido. Si estoy hablando de Amazon o Azure, por ejemplo, podría tener un dashboard donde estoy viendo cuáles son los componentes que tengo funcionando, cuáles son los servicios que tengo y cuáles son la disponibilidad de las máquinas virtuales que estoy utilizando. Y puedo utilizar ese mismo porcentaje para evidenciar si he cumplido o no con lo que había ofrecido. ¿Bien? Entonces, aquí esto se refiere un poco a tener en cuenta todo el entorno, ver cómo los objetivos de negocio se van a demostrar y cómo yo los voy a evidenciar. ¿Quién va a hacerse cargo de estos costos relacionados? Y finalmente, si es que ya existen algunos factores automáticos que yo pueda tomar en cuenta y en función a esos factores mejorar mi capacidad de evaluar la solución. ¿Bien? Entonces, eh, eso es lo que yo tenía por ustedes respecto a la evaluación de soluciones. Y ahora, como siempre, tienen su espacio para poder decirme qué han entendido, qué se van, qué han aprendido el día de hoy. Así que los escucho. A ver, ¿tenemos algún voluntario para podernos comentar qué es lo que ha aprendido el día de hoy? A ver, ¿los animan los voluntarios? Voy llamando yo de la lista a ver qué me pueden decir. Vamos a ver. Tengo aquí en mi lista en pantalla al señor Vera. ¿Qué nos puede decir, por favor, respecto a la clase de hoy? ¿Qué cosa ha aprendido? ¿Con qué cosa se va? ¿Qué aspectos le parecen importantes de lo que hemos tocado? Señor Vera, ¿nos acompaña? Disculpe, profe, ¿quién? Sí. De esta última parte, la pregunta del final de la clase. ¿Qué cosa hemos aprendido? ¿Qué se lleva de la sesión? ¿Qué le pareció interesante? Ah, Vera. Sí, Vera. Ah, ya. Me pareció interesante el propósito de la evaluación. Como probé una habilidad para poder evaluar alcanzando la solución o los resultados también del negocio que se puede esperar. Entonces, gracias, señor. Importante eso, ¿no? No solamente, mira, alguien me encargó esta solución, el desarrollo de este software, yo cumplí con hacerlo en el costo, en el tiempo el que habíamos pactado y le entregué todas las funciones que habíamos creado. Ese es un aspecto, pero otro aspecto es la solución que yo le entrego ayuda a la organización a cumplir esos objetivos, sí, no, en qué medida, eso también es algo que yo voy a evidenciar. ¿Sí? Gracias, señor Vera. Señora Alarcón, por favor.
Sí, se podría decir que en esta clase hemos aprendido a cómo verificar correctamente si una solución es efectiva o no y qué requerimientos a tener en cuenta. Bien, entonces yo a través de esta evaluación de la solución voy a ver si efectivamente ha alcanzado los objetivos que me había propuesto, si ha atendido los requerimientos que mi stakeholder me ha brindado y en qué medida esto va a causar un efecto positivo para la organización. Bien, entonces aquí tengo que empezar a pensar en esto último de lo que hablamos, evaluar con el contexto del valor en mente. Listo, yo estoy haciendo esta funcionalidad, pero debería tener un efecto, y ese efecto debería ser tal. Entonces vamos a empezar ya a entrar al modo de demostración de que efectivamente hemos conseguido estos objetivos que nos estamos planteando. Bien, vamos a cerrar a ver con formas de personas. Tenemos aquí en la lista. Señor Condori, ¿qué nos puede decir, por favor? Señor Condori, ¿está? Siguiente. Ahora vamos con algunas de sus compañeras. ¿Qué nos podría decir la señorita Quispe, por favor? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Bueno, de lo que hemos aprendido hoy día, en realidad, es siempre todo lo que aprendemos, en realidad siempre lo enlazo con el trabajo, porque es nuevas formas de evaluación y básicamente también eso es lo que estoy haciendo en estos momentos. Entonces siempre lo tomo en cuenta y no, me parece interesante porque siempre aprendemos nuevas técnicas para desarrollar en proyectos y eso. Y sí, siempre son interesantes las clases. Gracias. Entonces, estos aspectos de la evaluación, como ya saben, a veces uno dice, mira, yo trabajo ágil y entonces sí tengo la evaluación en el día a día porque vivo con el Product Owner, le puedo enseñar y tener este feedback rápido, pero algunos piensan que cuando estamos en la parte tradicional no se puede hacer la evaluación. También hay oportunidades de hacerlo. Puedo yo proporcionar algunas sesiones o promover algunas sesiones donde hay en estos encuentros y podamos demostrar la información. Y si bien es cierto, no le puedo entregar la funcionalidad porque es un proyecto tal vez de largo aliento o que va a tomar sentido cuando yo entregue todos los componentes, sí puedo ir teniendo retroalimentación sobre entregas parciales de funcionalidad para finalmente construir un producto que sea más robusto y que tenga mucho más chance de conseguir la aprobación cuando presento el entregable final. ¿Sí? Importante eso también entonces. Bien, listo señores. Entonces eso sería todo conmigo por el día de hoy. Nos volvemos a encontrar el día jueves y lo que yo voy a hacer, como les decía, es asignarles la tarea correspondiente del primer entregable del trabajo final, donde ustedes ya tienen casi toda la información documentada dentro de su caso de negocio y lo que van a hacer es tomar en cuenta las consideraciones y comentarios que les he puesto en cada uno de los trabajos, ya sea en las diapositivas que han presentado o en los documentos de Word, y plasmar esas correcciones dentro de su trabajo final para obtener un mejor resultado. Bien, listo. Entonces, así quedamos. Nos vemos el día jueves. Que tengan buenas noches. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ingeniero. Buenas noches. Gracias.